Ahora sí vamos a comenzar, ya puse a grabar la sesión. Bueno, ahí les encargo sus tareas, las que hay algunas que pues ahí las van llevando, otras que todavía no recuerdo tenerlas, pero para no complicarnos, porque finalizando la última sesión a mí ya me piden calificaciones para poder finalizar. Ahora sí es muy exacto, tengo que entregar muy exactas las calificaciones. Bueno, para el día de hoy vamos a ver, nos vamos a brincar una sesión porque no vamos a completar todas. Entonces van a quedar unas sueltitas. Pero ahorita nos vamos a ir a la sesión 9 de la página 107. Vamos a brincarnos el tema de la libertad, creo es. Porque más bien voy a elegir ya temas que tengan como más relevancia. Entonces ahorita nos vamos a ir al tema de el Mesías. Muy bien. Bueno, vamos a ver que el tema del Mesías es un tema, es uno de los títulos que se le dan a Jesús de Nazaret, el Mesías. ¿Ustedes saben qué títulos en griego tiene el mismo sentido que Mesías? ¿Alguien que por ahí lo sepa? Hay otro título que se le da a Jesús de Nazaret que en griego quiere decir lo mismo que Mesías. Lo usamos muy seguido. Es uno de los títulos que le damos muy comúnmente a Jesús de Nazaret. A ver, ¿quién da más? Como si fuera concurso de preguntas y respuestas. Pues maestro, padre. Ajá. Pero un título que quiere decir Mesías en griego. Se lo decimos constantemente a Jesús de Nazaret. Señor. No. ¿El enviado? No. Casi es un título cristológico. Ya se los dije. Cristo. Bueno, yo solito rompí el encanto. Bueno, vamos a comenzar por eso, ¿no? Que Jesús de Nazaret lo vamos a encontrar en todos sus evangelios, que se le van dando diferentes títulos, pero cada título tiene un sentido propio. Por ejemplo, nosotros a Jesús de Nazaret le decimos Cristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Es un título muy común que se usa sobre todo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Mas, sin embargo, decirle a Jesús de Nazaret y Mesías no tiene el mismo significado que decirle Hijo de Dios. Por eso estos títulos los vamos a ver en temas, ¿verdad? Hoy vamos a ver Mesías o el Cristo, pero es la siguiente o faltan 2 sesiones donde vamos a ver el título Hijo de Dios. Y cada uno quiere decir cosas diferentes. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Bueno, más bien con la presentación, para irnos guiando, no salirnos del tema. Bien, aquí viene ya ven que siempre empiezo con un texto del catecismo. Aquí dice, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mashiach. Entonces, la palabra Mesías es una expresión que nos viene del hebreo, pero cuando lo decimos en griego, pues decimos Cristo. Significa lo mismo, nada más en diferente lengua. Entonces en hebreo es Mashiach, que quiere decir ungido. Aquí está la clave del sentido de esta expresión. Cuando le decimos a Cristo, a Jesús de Nazaret, que es Cristo o Mesías, le estamos diciendo que es un ungido. Y esta sesión va a tratar de entender
¿Qué quiere decir eso de ungido? A través de todo el Antiguo Testamento y a través del significado en el Nuevo, una vez con Cristo entre nosotros. Aquí en el Catecismo nos explica un poquito, dice, no pasa de ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esta palabra significa. Ahí dejo punto y seguido, ¿eh? Ahí me detengo. ¿Qué nos quiere decir el Catecismo? El Catecismo nos está diciendo que todos los títulos que Jesús de Nazaret recibió a través de sus evangelios, no solamente son títulos a modo de un nombre, de un apelativo, sino que ese título, en su sentido profundo, se cumple en la persona de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, cuando le decimos Jesús, y el mismo Evangelio de Mateo dice, ¿no?, que el ángel le dice a José que le van a poner por nombre Jesús. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir la palabra Jesús? A ver, alguien por ahí que se acuerde. En todas sus clases de Biblia, ya por ahí lo han de haber mencionado. ¿Qué quiere decir? El Salvador. ¿Sí? ¿El Salvador? Jesús, Yahvé salva. ¿Verdad? No, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Fíjense, es bien interesante. Cuando el ángel le dice a María que le pondrán por nombre el Emmanuel, eso significa el Dios con nosotros, pero en la concepción judía desde el Antiguo Testamento están hablando de un Dios que se queda a vivir, a habitar en medio de su pueblo, y la imagen que el judío tiene es esa tienda del encuentro. Si recuerdan en el desierto, ¿no?, cuando andaban los israelitas y andaban cargando una tienda de campaña que le llamaban la tienda del encuentro, que era donde estaba el arca, y nos narra el libro de Números cómo esta tienda se colocaba en medio del pueblo y todas las demás tiendas del pueblo se iban acomodando por secciones, por tribus, alrededor de la tienda, y tenía todo un sentido teológico. Es Dios que vive en medio de su pueblo. Bueno, entonces eso, cuando se trae al sentido del Nuevo Testamento, pues cumple plenitud. Porque mientras en el Antiguo Testamento es un Dios que está presente en una tienda, en un arca, en medio de su pueblo, ahora este Dios, por eso es el Emmanuel, ya está encarnado, hecho hombre, y vive literalmente en medio del pueblo. Bueno, ese es el Emmanuel. Jesús es el Yahvé salva. Y es literal, o sea, no nada más es el nombre, sino el significado lo cumple en plenitud. Jesús de Nazaret es Yahvé que envía a su Hijo para la salvación de la humanidad. Se cumple el sentido profundo de ese título. ¿Se acuerdan de qué otros títulos se le dan en los evangelios a Jesús de Nazaret? Y ahorita ya dijeron algunos. Señor. ¿Qué otro? ¿Qué otro título recuerdan? Maestro. Ajá. Maestro. Maestro, o rabí, o rabuni. ¿Qué otro título? A ver, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús de Nazaret se decía a sí mismo que era el Mesías? No. No. Ajá. ¿Cómo se refería él a sí mismo? ¿Con qué título? Yo soy. El yo soy, sí. Yo soy. ¿Qué otro título se daba a sí mismo? Era como muy común. Él siempre se refería a sí, el yo soy, sí. Pero otro título era hijo de hombre. Él siempre se refería a sí mismo como hijo de hombre y tiene un significado profundo que lo vemos ahí en una visión del profeta Daniel,
Y ahí encontramos el sentido profundo del por qué hijo de hombre. No me voy a detener ahí. ¿Qué otro título se le daba a Jesús de Nazaret? Y ese otro título está muy relacionado con este de Cristo. Pues el otro título es Hijo de David. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Hijo de David? Quiere decir que es rey del linaje real de David. Y ese título de Hijo de David tiene mucha relación con la expresión Mashiach, ungido o Cristo. Y por último, así que me acuerdo, otro título, bueno, está Hijo de Dios. Pues hasta ahorita son de los que me acuerdo, por ahí van a salir más. Bueno, ¿por qué saqué esto a colación? Porque cada expresión, cada título que él iba recibiendo, él lo cumplía en plenitud. No nada más era un título, sino era un sentido profundo de su misión en la tierra con nosotros. Él iba a cumplirlo. Muy bien. Por eso es lo que aquí nos dice el catecismo. Dice, él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa, que ese nombre significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de él, o sea, de Dios. Y aquí casi con esto podríamos terminar la clase, porque aquí ya encontramos por qué es ese título de Mashiach o de Cristo se le daba a Jesús. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido. ¿Y qué significa un ungido? Un hombre. Fíjense, aquí está la clave de toda la sesión de hoy. ¿Un ungido quién es? Un hombre elegido de entre el pueblo, o sea, un habitante del pueblo de Israel, que era elegido ¿por quién? Por Dios. Dios lo elige por su pura voluntad, por sus designios misteriosos. O sea, solamente él sabe por qué. Porque a veces vamos a encontrar a hombres muy pecadores o muy infieles, pero Dios los eligió. Él sabe por qué. Bueno, ok. Entonces, primer concepto del sentido Mesías o Cristo. Un hombre del pueblo elegido por Dios, que es ungido en aceite para ser consagrado, para cumplir una misión dentro del pueblo. Hagan de cuenta así como si Dios eligiera a un hombre para que este hombre realizara una acción que Dios quiere que se realice, una misión, una vocación. Entonces Dios lo elige, pero antes de eso lo consagra. Y lo consagra por medio de una unción con aceite y con unas oraciones. ¿Qué pasaba cuando un hombre era ungido? Pues ocurría que recibía la acción del Espíritu Santo en él para ser conducido por este Espíritu Santo a cumplir una misión. Ahí está la clave de todo este sentido mesiánico. Entonces, como cuando elegían, perdón, como cuando elegían a los profetas. Sí, también. Un profeta que era... Sí, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en un sentido amplio, los profetas pues eran mesías. Claro está que para decirle en un sentido exacto que un profeta era mesías, tenemos nosotros que haber tenido documentado que ese profeta fue ungido con aceite, ¿verdad? Eran bañados en un aceite consagrado. Mas, sin embargo, solamente de un profeta tenemos la certeza que fue ungido, y este es el profeta Eliseo, y que fue ungido por el profeta Elías. De los otros profetas no sabemos que haya existido la acción real de una unción con aceite, pero de algunos sí sabemos
que fueron consagrados por Dios con ciertas acciones. Por ejemplo, si recordamos, Jeremías habla de que su boca fue tocada por la mano de Dios. Si recordamos a Isaías, pues que una brasa ardiente, ay, se me fue el nombre. No es un arcángel, es un serafín. Un serafín le lleva una brasa ardiente y le toca la boca. Son modos de unción que van recibiendo. Entonces vamos a decir que el profeta, en sentido exacto, pues solamente Eliseo sabemos que fue ungido real. Mas, sin embargo, sabemos que eran hombres ungidos. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, ¿no? Isaías, que habla de que fue ungido por Yahvé. Mas, sin embargo, no habla que fue por medio de aceite. Pero bueno, son parte de los misterios del texto. Es que yo como que recuerdo que, o más bien los profetas ungían a los reyes. Ah, sí. Sí, dentro de los personajes, eso, bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero Okay. Los personajes que eran ungidos, que tenían una misión dentro del pueblo, pues eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Pero los reyes eran quienes cumplían a plenitud, en plenitud del sentido de unción, era como en el rey. El rey era como quien, era más claro el sentido de unción, de ser un Mesías. Pero también los sacerdotes eran ungidos y los profetas. Muy bien. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Nada más para terminar de entender, este término de ungidos se refiere aquí en el caso de que Dios elige a una persona para una misión. Sí. O sea, a eso se refiere ungido en este caso, no a que se haya hecho el sacramento, por decirlo así, de la unción, o el acto o el símbolo o el signo de la unción. Ajá. Bueno, como les comentaba, vamos a entenderlo en dos sentidos. En un sentido exacto, que es, un ungido es un hombre consagrado por medio de aceite, por medio de vamos a verlo como si fuera un sacramento en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver otros personajes que están en sentido más amplio, como es el caso de los profetas. O sea, aquí vamos a distinguir. En sentido exacto, un ungido es un rey, porque tenemos constancia documental que todos los reyes fueron ungidos, sobre todo por profetas. Y los sacerdotes también ungían al rey. Entonces el sentido exacto, preciso, los reyes eran ungidos de Yahvé. Y eran hombres, y era bien interesante porque los reyes tenían claro en su mente de que eran hombres a los que Dios les había dado una misión. Y podían cumplirla o no cumplirla, pero en ellos había una claridad de que yo como rey no estaba yo sobre la ley. La semana pasada vimos la ley, ¿verdad? Bueno, lo interesante de este pueblo de Israel es que el mismo rey sabía que estaba sometido a la ley, porque él seguía siendo un instrumento de Dios. Por lo tanto, la ley estaba sobre él y él no disponía de hacer correcciones a la ley. Él no podía, como pasa con nuestros presidentes, ¿no? Que van reajustando la ley porque, en cierta manera, el ejecutivo se siente al nivel de la ley o sobre la ley. En su tiempo, no, el rey se sentía sometido a la ley porque se sabía un hombre elegido, consagrado y enviado por Dios para cumplir una misión a modo de un ¿qué sería? Un embajador. Un poquito así se veía la figura del rey. Y así lo vivían, aunque este rey se pervirtiera, pero se sabía
se sabía él con temor a la ley, o sea, con la ley no se metía. Entonces, ese es el sentido exacto del Mesías. En sentido amplio, tenemos otros consagrados, ¿no? Como serían los profetas, sobre todo profetas, que esos están en sentido amplio, que sabemos que Dios los eligió, les dio una misión y los consagró, pero no tenemos con exactitud que haya existido la acción del aceite. O sea, como que no existió el sacramento, o al menos no se escribió, no se narró. Si existió, no lo sabemos porque nadie lo escribió. Pero también Dios en su voluntad pudo elegir otros signos externos para consagrar, porque pues Dios hace lo que quiere, no se somete él a esos criterios. Bueno, a lo que quería concluir es de que cuando hablamos de que Jesús es hijo de Dios o que Jesús es el divino, esa expresión no tiene relación con Mesías. O sea, son dos sentidos no opuestos, son complementarios, pero tienen su sentido profundo cada uno. Cuando le decimos a Jesús de Nazaret que es Cristo, no le estamos diciendo Dios. Le estamos diciendo que es un hombre elegido entre el pueblo al cual fue consagrado para cumplir una misión. En este caso, la misión era la de salvar a la humanidad. ¿Sí estamos claros en eso? Porque para tener como claridad, cuando le decimos a Jesús de Nazaret, tú eres el Cristo, le estamos diciendo rey, soberano, maestro, quien nos salva, quien nos guía, pero no le estamos diciendo exactamente o precisamente que es Dios. Es un poquito más como para ubicar los términos y poder usarlos, pues, con mayor claridad de conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando le decimos a Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías, no le estamos diciendo divino, le estamos diciendo que Dios lo eligió, lo tomó y lo envió. Es en enviado, consagrado y enviado. Bien, vamos a continuar. Dice, en el Antiguo Testamento, la palabra Mashiach, ungido, se aplica sobre todo al rey, o sea, en sentido exacto y pleno al rey. Pero también se designó a otros personajes, particularmente sacerdotes, y excepcionalmente a un profeta. Nada más Eliseo sabemos. Prototipo del Mesías de Dios que enviaría a restaurar definitivamente su reino. Esta narración lo tenemos ahí en Primera de Reyes 19. No obstante, el primer uso es el que dejó más huella en la escatología y en la esperanza judía. Fíjense aquí, por ejemplo, nos pone en una cita del Isaías 61, donde Isaías hace como una referencia a aquel fungido. Fíjense aquí, me voy a Isaías 61, versículo 1, lo voy a leer pausadito para que lo vayamos como entendiendo. Aquí nada más quiero decir otra cosa. Isaías es conocido como el profeta que, ¿qué título le damos a Isaías? Es el profeta que. A ver si alguien se acuerda. Mayor. Profeta mayor. Mayor, pero hay un título que lo caracteriza. Sí, es el mayor de los mayores, es el más grande de todos, pero hay un título que lo caracteriza por algo que es por una acción de escritura que él realiza constantemente. Se le conoce como el profeta Mashiach, el profeta mesiánico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que se le da ese título, ¿no? Del profeta mesiánico. Bueno, una característica de Isaías, que es bien interesante cuando lo leemos, es que Isaías, muchas de sus profecías, no es de que Isaías estuviera viendo, tuviera una visión de lo que iba a pasar o que iba a cumplir Jesús 600 años después. Parece que no tuvo esa visión.
pareciera como si Isaías hubiera tenido unas alocuciones internas, unas inspiraciones muy fuertes, donde las profecías que él realizaba, este profeta se las aplicaba a diferentes personas de su época, pero una vez que se leían en clave de Cristo, estas profecías le embonaban a Cristo perfectamente, como si Isaías pareciera, ¿no? Pareciera, como si Isaías hubiera visto al Mesías y lo estuviera describiendo. Esta profecía que les voy a leer a continuación es una profecía que él da sobre sí mismo. La está aplicando en primera persona a él. Pero es una profecía que después Jesús, estando en Nazaret, en la sinagoga, cuando lee el texto de Isaías, que es este texto, Jesús dice, esta profecía se cumplió hoy, en este momento. O sea, es una profecía, no sé si me explico, es un profeta que hacía profecías para sí mismo, mensajes para sí mismo, o para el rey, o para los ciudadanos de su época, pero con el recorrer del tiempo, eran profecías que se aplicaban perfectamente a lo que Cristo vino a vivir en plenitud. Sí me explico de esto, porque es bien interesante este profeta, porque no es un profeta que estuviera teniendo visiones, sino eran como fuertes inspiraciones, donde se interpreta, donde este autor, su texto se interpreta en corto tiempo, en cortísimo tiempo, porque se aplicaba a él o al rey en su tiempo, a mediano y a largo plazo, ya con la llegada de Cristo. Bueno, voy a leer capítulo 61, versículo 1 de Isaías, por si tienen sus Biblias, pues ahí lo van siguiendo, donde este texto parecería que Isaías está hablando que él fue consagrado, que él fue ungido, aunque no habla de aceite, pero está hablando de la acción del Espíritu Santo en él. Dice así, el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido Yahvé. Fíjense, ahí está hablando ya de una unción, o sea, Yahvé me ungió, pero no dice con qué, no dice que hubo aceite. Vamos a suponer, puede ser, ¿no?, que este profeta haya sido ungido, mas no hay la claridad de que haya sido con este aceite. Dice, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar un año de gracia de Yahvé, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Hasta ahí dejo el texto. Bueno, cuando Jesús de Nazaret, este texto lo leyó precisamente después de haber sido ungido en las aguas del Jordán, porque Jesús fue ungido en su bautismo, ahí con Juan Bautista. Si recuerdan, no hubo aceite, lo que hubo fue agua, y en esa agua, dice, se presentó el Espíritu en forma como de paloma. Lo importante de estas unciones es que estaba presente la acción del Espíritu. El Espíritu de Dios que tomaba a su enviado, lo consagraba con el Espíritu, lo tomaba y lo enviaba con la acción del Espíritu. Eso vive Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, después de vivir esa experiencia del bautismo, dice el texto de Mateo y de Marcos, que se va a Nazaret, inmediatamente después de su bautismo, se va a Nazaret y ahí pronuncia estas palabras. El Espíritu del Señor me acompaña por cuanto me ha ungido Yahvé. Entonces, esto que Jesús dice que se cumplió en él, porque fue ungido en agua, bueno, pues también el profeta Isaías lo dice, ¿no? También a mí fui ungido por Yahvé. Claro está que en Jesús se cumple en plenitud.
Bueno, entonces vamos viendo cómo estos personajes van teniendo unas unciones, aunque no nos quedan con claridad cómo fueron. Las que sí nos quedan claras son las unciones de los reyes de Israel. Es más, no podía existir un rey en Israel que no haya sido ungido con aceite. Muy bien, continuamos. El rey Mesías, dice, el ungido de Yahvé en la historia, la unción del rey con aceite simboliza la invasión del Espíritu de Dios. Es la consagración de la que será lugarteniente de Yahvé. Yahvé lo elige para el rey hacer una función. La función del rey en Israel es como si fuera el virrey que tuvimos nosotros aquí en América, en la época de la colonia. Mientras en España había un rey, en la colonia había virreyes. Pues un poquito así es la figura del rey en Israel. Quien es el rey del pueblo de Israel, quien comanda los ejércitos, pues es Yahvé. Pero Yahvé elige a uno para que sea su lugarteniente, su virrey, su representante y gobierne al pueblo con la misma sabiduría y la misma bondad como él la debería de gobernar. Bien. Aquí tenemos unas citas que son interesantes cuando las leemos. Tenemos la unción del rey Saúl, que las tenemos descritas, nos narran, es más, hasta nos explican que ahí está presente el Espíritu Santo, en la de David y en la de Salomón. Y también tenemos las menciones de los otros reyes de Israel. Me gustaría que aquí pudiéramos leer una. No, a ver, aquí sí me gustaría ya compartir con ustedes. Alguien que pudiera leernos el texto de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Alguna animada que tuviera por ahí su Biblia. Y para ver, porque es bien interesante cómo lo narra el texto. Profesor, ¿me repite la cita, por favor? Y aquí está presente en la presentación, dice, Primera de Samuel 10, versículos del 1 al 8. Gracias. Sí, no hay de qué. ¿Quién quisiera compartirnos? Yo tengo la cita, si quieres yo A ver, leo. Ale. Sí, por favor. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 8. Sí. Entonces Samuel tomó la vasija de aceite, derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo, en verdad el Señor te unge como jefe de su heredad. Hoy, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás junto a la tumba de Raquel, en el territorio de Benjamín, a 2 hombres que te dirán, han aparecido ya las burras que saliste a buscar. Tu padre se ha olvidado del asunto de las burras y está intranquilo por ustedes, preguntándose qué puede hacer por su hijo. Más adelante, al llegar a la encina del Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el tercero un odre de vino. Te saludarán y te darán 2 panes que tú debes aceptar. Después llegarás a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del altozano, precedidos de arpas, tambores, flautas y cítaras,
y que van profetizando. Entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor. Profetizarás con ellos y te transformarás en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios estará contigo. Luego bajarás a mi encuentro en Gilgal. Yo también bajaré allí para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que yo vaya y te manifieste lo que debes hacer. Muy bien, fíjense lo interesante del texto, ahí aparecen todas las características del primer Mesías de la historia del pueblo de Israel. Recordemos que antes de Saúl, el pueblo era regido y comandado por Yahvé. El pueblo tenía líderes, mas no reyes, porque el rey solo era Yahvé. Y el pueblo, aquí en los textos anteriores a esto que acaba de leer Ale, pues nos narra, ¿no?, cómo el pueblo, viendo que los pueblos vecinos tenían reyes, pues tratan de imitar ese sistema de gobierno. Entonces le proponen a Samuel, que es profeta. Recordemos que Samuel es un profeta, vidente, así le llama el texto, es un vidente, profeta, y también es un juez de Israel. El pueblo le propone a Samuel que pues elija, que le pida a Yahvé un rey para su pueblo, ¿no? Y Samuel se molesta porque le dice, ¿cómo es posible que pidas un rey cuando tu pueblo de Israel sabes que tu único rey es Yahvé? Él es quien te cuida, es el que te provee, es el que te protege, el que te defiende de los ejércitos enemigos. Vaya, Samuel se rasga las vestiduras, mas sin embargo Yahvé le dice, hay todo un texto, ¿no?, de Yahvé le dice, está bien, dales un rey que yo voy a elegir. O sea, Yahvé deja muy claro que él va a elegir quién es el rey. Pero él se los va a dar. Samuel, por medio de la unción de Samuel, se cumplirá. Y aquí en el texto, ¿no?, dice que fue ungido con aceite. Derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y después le dice, sábete que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Te ha ungido como gobernante de su pueblo. Ahí está la característica, ¿no? Un Dios que elige, un Dios que consagra. Es Dios quien elige a Saúl. Más adelante, cuando nos llegamos allá al versículo 6 del mismo capítulo 10, lo interesante, dice, ya que vaya en camino Saúl, dice, será invadido entonces por el Espíritu de Yahvé. O sea, el Espíritu Santo lo toma. Saúl experimenta el poder del Espíritu Santo en él, tanto así que hay manifestaciones externas. El mismo Saúl va a profetizar. Va a ser, aunque fue ungido como rey, pero en esta acción del Espíritu, pues también tendrá esos otros dones y otras gracias, como es la de profetizar. Dice, entrarás en trance con todos ellos y quedarás cambiado en otro hombre. O sea, Dios le va a transformar el corazón por la acción del Espíritu Santo. Pero seguimos leyendo la historia y nos vamos a dar cuenta que Saúl se corrompe. Es más, los últimos días de Saúl, el texto nos dice que enloquece. Necesita del canto de las arpas de David porque Saúl está enloqueciendo. Tanto Saúl en su libertad se separa de Dios, tanto Saúl se olvida que quien dirige es Dios y no él, que al final termina este pobre hombre enloquecido. Y Dios lo eligió. ¿Cuál fue el problema? La acción de la libertad del rey. El hombre decide no serle fiel a Dios. Aunque Dios te haya mandado su espíritu y te haya transformado el corazón y te haga un hombre o una mujer nueva, pero si tú en el caminar de tu vida vas tomando tus decisiones sin tomarlo en cuenta él, terminas en locura. Vaya,
en los textos posteriores pareciera como si el mismo Saúl ocupara terapia psicológica, pero como no había, pues de lo más que sabían era de que le tocaran arpas a ver si lo amansaban todos los demonios que lo tenían atrapado. Muy bien, podemos leer también la de David, porque también es muy hermosa esta narración de la unción de David, que es ahí en el mismo Primera de Samuel, pero ahora nos vamos al capítulo 16, versículos del 1 al 13. Alguien que nos quisiera compartir. Yo, profesor. Sí, por favor. Dice, Samuel unge a David. Yahvé dijo a Samuel, yo soy el que ha rechazado a Saúl y he decidido que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo, pues, vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a casa de Jesé del pueblo de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Samuel contestó, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará, respondió Yahvé. Lleva una ternera e irás como para ofrecer un sacrificio. Invita a Jesé al sacrificio y te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás al que yo te ordene. Cumplió Samuel lo que Yahvé le había mandado. Cuando llegó a Belén, los jefes de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Samuel respondió, sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab, el mayor de edad, y se dijo, sin duda este será el elegido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a su hijo Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo, tampoco es este el que ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero este dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿están aquí todos tus hijos? Él contestó, falta el más pequeño que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor, era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé dijo, levántate y conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Muy bien. Pues, vamos a ver ahí la circunstancia, ¿no? Un Saúl que se corrompe a tal manera que Dios retira de él su gracia. ¿Pero por qué le retira su gracia? Porque Saúl se ha pervertido, se ha retirado de la presencia de Dios y vive encaprichado en sus propios deseos. Dios se ve orillado a elegir un nuevo caudillo que será David. Entonces, ¿cómo nos narra la escena, no? ¿Cómo Dios... No fue, ¿Sí? profe, no fue el que se enloqueció porque al final se creía como Dios. Sí. Sí, Saúl al final termina enloquecido, lo matan en una batalla, pero está tan mal que anda ya después de que muere Samuel, lo invoca por medio de una espiritista y bueno, anda haciendo unas locuras, totalmente un hombre que se alejó de la mano de Dios, ¿no? Entonces, en el texto nos dice que Dios le retira su gracia, Dios le retira su favor, por eso elige a uno nuevo. El problema no fue la elección de Dios, sino el problema fue el corazón del hombre que se pervierte. Entonces, en David también vamos a encontrar circunstancias de mucho pecado del mismo David, ¿no? Seguimos leyendo a David, nos vamos a encontrar pues que David fue adúltero, asesino, fue injusto,
Mas, sin embargo, era un hombre que en su momento reconocía su pecado y clamaba perdón a Dios. Tanto así que ahí tenemos el Salmo 50, que es el miserere, que se le adjudica a David precisamente en un momento de arrepentimiento profundo. Esa fue la gran diferencia entre Saúl y David. La decisión del hombre de arrepentirse y corregir el camino o no. Mas, sin embargo, en los dos casos hay una elección de parte de Dios, un Dios que a través de una unción, que la vamos a ver a modo de un sacramento, que todavía no es nuestro sacramento real, no es nuestro sacramento cristiano, pero son las primicias de nuestro sacramento bautismal. En estas consagraciones reales estamos viendo las primicias de nuestro bautismo. Nosotros también, al ser bautizados, fuimos ungidos con un óleo crismal. Bueno, el tema está en cómo estos hombres son elegidos por Dios. Dios envía a un profeta para ser ungidos, y en los dos textos nos habla como el espíritu de Yahvé los invade, el espíritu de Yahvé los toma. Mas, sin embargo, lo leemos entre líneas, ese espíritu se puede retirar cuando nuestro corazón se vuelve necio y nuestro corazón se vuelve aferrado al pecado, ¿no? O sea, ese espíritu que Dios nos da a través de los sacramentos, en este caso de esta unción, pues no es a perpetuidad ni como un bien obtenido por los siglos de los siglos, sino es un bien que se nos puede evaporar según nuestras actitudes. A través de libre albedrío, de Sí. la libertad que Dios nos dio. Ajá, es el gran tema, la libertad del hombre. Exactamente. Bueno, fueron dos textos que quise que leyéramos porque son como contienen como todos los elementos, ¿no?, de lo que debe de ser un Mesías. Ya después en los demás reyes vamos a ver que hay menciones de que son ungidos, mas sin embargo, estos son las dos unciones como mejor descritas en la Biblia. Bien, continuemos. Al ponerse la esperanza de Israel en la dinastía de David, segunda de Samuel 7, 8 al 16, cada rey que desciende de él resulta a su vez ser Mesías, actual por el que Dios quiere cumplir sus designios relativos a su pueblo. Entonces vamos a ver, déjeme ubico este texto. Ajá. Vamos a leer también este texto que está en segunda de Samuel 7, 8 al 16, porque es un texto clave para entender el mesianismo de Cristo. Entonces, segunda de Samuel 7, del 8 al 16. Para ponernos en contexto de este texto, vamos a ubicar que con el reinado de David, el pueblo de Israel alcanza su plenitud como pueblo, alcanza su plenitud en cuanto a su extensión territorial, en cuanto a su economía. El pueblo llega a vivir en la paz, en una abundancia de trabajo y bienestar, ¿sí? Y es un rey David que le acaban de construir su palacio de cedro, muy hermoso, pero todavía no existía templo. Lo que seguía existiendo en medio de Jerusalén era la tienda del encuentro. Esa tienda que andaban transportando por todo el desierto, esta tienda de campaña, donde seguían dando culto a Yahvé, pero es un David que dice, pues como que me remuerde la conciencia yo vivir en mi palacio de cedro, y Yahvé sigue viviendo en una tienda de lonas y de pieles. Ese es el contexto, pero fíjense aquí lo interesante de esta profecía que está en este texto, que ahorita vamos a leer. ¿Alguien quisiera compartir? Segunda de Samuel, no primera, Segunda de Samuel. Yo la tengo. Mira, Yo la leo. Muy bien. Ya. Gracias. Dice, por tanto,
Di a mi siervo David, así dice el Señor Todopoderoso, yo te tomé de la majada de detrás del rebaño para que fueras caudillo de mi pueblo, Israel. He estado contigo en todas tus campañas. He derrotado en tu presencia a todos los enemigos. Y yo haré que tu nombre sea como de los grandes de la tierra. Asignaré un lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré en él, para que lo habite y nadie lo arroje de él, ni los malvados lo opriman como antes. Como en el tiempo en que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel, te daré paz con todos tus enemigos. Además, el Señor te anuncia que te dará dinastía cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados. Mantendré después de ti un descendiente salido de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él edificará y consolidaré su realeza. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas, con golpes, como hacen los hombres. Pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí y tu trono será estable para siempre. Muy bien. Este texto es bien hermoso porque ahí aparece ya la promesa de cómo Yahvé elige la dinastía de David como la dinastía de donde hará surgir al gran Mesías. O sea, hay una promesa de un Mesías que le vamos a llamar escatológico, un Mesías en plenitud. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Un David que le dice letras antes, ¿no? Versículos antes, dice, pues yo quiero construir, le dice al profeta Natán, yo quiero construirle una casa al Señor. Y el Señor le responde, más bien yo te elegí a ti, yo haré de ti una dinastía, te construiré una casa y sacaré de entre ti, ¿verdad?, a un heredero, una herencia perpetua. Este texto es bien interesante porque nosotros nos enteramos en la historia de Israel que ya para el año 586, con la invasión de los babilonios allá a Jerusalén, se acabó la dinastía de David humanamente con Sedecías, el último rey, al cual matan los babilonios. Se acabaron los reyes para Israel. Y uno diría, bueno, entonces Yahvé no cumplió su promesa. ¿Qué pasó con esa dinastía perpetua? Porque aquí lo dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Humanamente se acabaron los reyes, se acabó la dinastía de David, humanamente. Reyes en funciones. Más sin embargo, la descendencia de David pues continúa, aunque sin cargos ni poder, y al final, pues quien ocupa ese mesianismo, quien ocupa ese reinado, es Cristo, en quien se cumple esta profecía. Ahora sí, es ahí donde dice, habla de Jesús, ¿verdad? Cuando dice que dará al descendiente salido de sus entrañas y lo consolidará con su realeza. Ajá. Habla de Jesús. Aunque sí, se le llaman profecías mesiánicas. Está una profecía donde veladamente nos está prometiendo un Mesías. Sería, en estas profecías, es un Mesías pleno, un Mesías prototipo, porque aunque hay todo un linaje de Mesías, de reyes en el pueblo, en estos profetas y en estos textos nos van hablando de un uno que nosotros los cristianos interpretamos
que se cumple en Jesús de Nazaret. Pero sí, o sea, los profetas y estos textos del Antiguo Testamento vienen hablando sí de una dinastía, mas sin embargo hay un anuncio de de un Mesías especial, de uno que va a contener un poder y va a contener una autoridad tal que va a lograr traer la paz al mundo. Y nosotros, bueno, claro, eso ya es la interpretación de nosotros. Si este texto lo lee un judío, pues no interpreta que sea Jesús. Por eso son profecías, ¿no? Hay que interpretarlas. Pero sí, es la interpretación que nosotros concluimos. Muy bien. Entonces ahí vemos cómo desde los inicios del mesianismo hay una promesa en el tiempo de vendrá un uno, ¿no? Bueno, de que va a edificar una casa, una dinastía, y de esa dinastía habrá un descendiente en quien va a depositar unas características especiales. Estos textos nos los van a venir repitiendo los profetas, va a ser muy constante. Según la fe de Israel, la unción que recibe el rey es signo de cierta preferencia divina. Hace del rey un hijo adoptivo de Yahvé y es protegido de Dios. Ok, este mesianismo va teniendo características. Y todas estas características del mesianismo que se van aplicando a todos los reyes del Antiguo Testamento, vamos viendo cómo en Jesús se van aplicando en plenitud. Fíjense, vamos a leer ahí el Salmo 2, porque cuando leemos este Salmo 2, nos va a recordar unas palabras que escuchamos en los evangelios, precisamente en el bautismo de Jesús. A ver, Salmo 2. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Que también es un salmo mesiánico, pero vamos a descubrir cómo hay unas palabras bien evangélicas. A ver, ¿quién dijo yo? Ya, yo lo tengo. Ok, gracias. ¿Por qué se amotinan las naciones? Bueno, el salmo es establecido a mi rey. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos maquinan proyectos inútiles? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes conspiran contra el Señor y su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se sonríe, mi Señor se burla de ellos, luego les habla con ira. Con su enojo los llena de miedo. Yo mismo he establecido a mi rey de Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad todos los países del mundo. Los romperás con cetro de hierro, los quebrarás como vasijas de barro. Ahora, reyes, reflexionen, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al rey con temor, denle culto temblando, no sea que se irrite y se vean perdidos, pues su ira se enciende de repente. Felices los que se refugian en él. Bien, es un salmo mesiánico, totalmente. Creo que se descubre muy fácil, ¿no? Nos habla de cómo los reinos de la tierra se amotinan contra Yahvé y contra su ungido. Ya nos presenta un ungido. En particular, no son todos sus ungidos, que serían los reyes de Israel, no. Hay un uno. Es bien interesante. A veces yo me pregunto cómo es que estos escritores sagrados tuvieron esta inspiración para hablar de un solo ungido, ¿no? Y entonces, cómo Yahvé los va a corregir, los va a meter en cintura, pone expresiones como Yahvé se burla de ellos. Y después vienen sí descubrieron las palabras evangélicas que están en este Salmo 2. A ver, alguien que me diga
¿En qué versículo vienen unas palabras que aparecen en los evangelios? Se nos repiten en los evangelios cuando Jesús es bautizado. Dice, tú eres mi hijo, ¿no, profesor? Ajá. Ahí en el Yo te he versículo 7 engendrado hoy. dice, haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Que son las palabras que se oyen de Dios Padre, ¿no? Una vez en el bautismo de Jesús. Por eso el bautismo de Jesús es una unción real, mesiánica. Es el momento en que Jesús asume su misión pública. Por eso este bautismo se da al comienzo de su vida pública. Y por último, nos habla este salmo de cómo le va a dar autoridad y poder a este Mesías, a este que le llama hijo, que hoy te he elegido, ¿no? Dice, te daré en herencia a las naciones. O sea, es un Mesías tan especial que no nada más va a gobernar al pueblo, sino gobernará al mundo entero. Y que va a machacar con cetro de hierro, y va a pulverizar las vasijas de barro. Y, bueno, donde al final sugiere que todo aquel que le dé culto no recibirá la venganza, ¿no? Recordemos que son imágenes de los sistemas políticos que se vivían en la época, ¿no? Si tú no le das culto al rey, pues así te va. Esa es parte del lenguaje. Pero es bueno cómo vamos viendo estos textos, cómo se van aplicando. Y es más, los mismos evangelios aplican al mismo Jesús de Nazaret para darle el título de Mesías. Muy bien, después dice, la humillación del Mesías prueba la fe. Se espera que Dios no deje nunca de perpetuar la dinastía. Eso aparece en este Salmo 132. Después también nos aparece de que este Mesías será humillado, aunque nos habla que es un Mesías que recibirá poder, herencia para gobernar todas las naciones, pero también es un signo de contradicción porque es un Mesías que va a vivir también la humillación. Nada más que ya me da miedo meternos a leer textos porque igual se nos va a ir mucho el tiempo. Vamos a continuar. Dice, los profetas fueron estrictos con el rey ungido en torno del pueblo. Aquí es un texto del Isaías 7, que es otra profecía mesiánica. Dice, a quien corregían por su infidelidad, anunciaban al pueblo la esperanza de un rey futuro, aunque no le daban el título de Mesías. Tanto Isaías como Jeremías son dos profetas que sobreabundan en esta promesa de este Mesías especial. Aquí sí me gustaría que leyéramos estos dos profetas porque son muy claros sus mensajes. Entonces nos vamos a Isaías 7, del 10 al 15, y alguien más que quisiera leer Jeremías 23, del 5 al 6. Yo leo, prof. Entonces, Isaías 7. Ajá. ¿Y quién lee Jeremías? ¿Quién se anima con Jeremías? Yo, profesor. Muy bien. Entonces comenzamos con Isaías, ¿no? A ver, por favor, Clau. Isaías de 10 al 15. La Virgen dará a luz. Yahvé se dirigió otra vez a Ahaz por medio de Isaías para decirle, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz, no la pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo, oigan herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor, pues, les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón a quien le pondré el nombre de Manuel. El niño luego se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Muy bien. ¿Se recuerdan esta profecía mesiánica? ¿En qué momento los evangelios nos hablan de ella?
no recuerdan al evangelista que saca esta profecía y se la aplica a Jesús y se la aplica a María también. Es Juan, ¿no? No, Juan cuando le dice que la Virgen, no, Es no, cuando más bien es bautizan a Mateo. Jesús, ¿no? Precisamente Mateo habla de esta profecía cuando menciona que sobre la promesa, a ver, déjame la busco, pero es Mateo, va a ser ahí en el capítulo Mateo 1. A ver, Mateo 1, sí, Mateo 1, versículo 20. 22. Bueno, 22, sí. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el por Señor. el profeta. Ajá. Pero estamos hablando de María, ¿no? Que dará luz, que es una virgen, que dará luz, que está desposada con José. Para entender este suceso, entonces Mateo saca esta profecía de Isaías, pero lo interesante, vamos ahora porque el mismo evangelista aplica esta profecía, la aplica a la realidad de Jesús, como aquel que viene a cumplir las profecías. Pero, ¿qué estaba pasando en el momento en que Isaías dio esta profecía? Bueno, pues Isaías esta profecía se la dio a Ahaz, un rey de Judá, que precisamente estaba viviendo un momento muy cruento porque Ahaz tenía que tomar la decisión de aliarse con el reino del norte y con los sirios de Damasco para combatir a los asirios o si no, ser invadido y combatido por los israelitas mismos y por los sirios. O sea, estaba en una disyuntiva política este tal Ahaz. Entonces le acerca, y Ahaz es un descendiente de David, es del linaje de David, es rey de Israel, es rey de Judá, porque ya están divididos los dos reinos. Y ahí el profeta Isaías lo viene como a confortar, le da como la esperanza en Yahvé, cómo Yahvé va a darle solución a esta realidad política, social y militar que se está presentando. Entonces le habla de una señal, ¿no? Y es bien interesante, y es que no sabemos qué estaba pasando en ese momento histórico, pero seguramente de esta doncella que en la época del Antiguo Testamento, una doncella no necesariamente era una virgen, aunque se sobreentendía, porque era una muchachita, pues, tiernita, quizás de 15, 16 años, ¿no? Que se supone que es virgen. Pero está hablando de una doncella que dará a luz a un hijo y que le pondrá por nombre Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros. Posiblemente Isaías le estaba hablando que Ahaz, como una señal que iba a recibir de la presencia de Dios cuidando a su pueblo ante esta situación política, es que iba a ser papá del futuro rey de Judá, que sería, creo es el rey Ezequiel. Creo, aquí sí me puedo equivocar, pero creo que sí. Entonces, hay una circunstancia histórica en medio de esta promesa mesiánica, donde Isaías interviene, pero está en torno a la realidad de un Mesías, que sería el rey Ahaz, y de que vendrá el nacimiento de un hijo que lo va a suceder, pero que después en los evangelios, esta profecía, que con el tiempo se veía como una promesa de un Mesías futuro, pues la aplican en Jesús de Nazaret. Ahora nos vamos a Jeremías 23, 5, 6. ¿No las hice bolas? Es que estos profetas no son así como, estos profetas no es que fueran videntes, que estuvieran viendo lo que iba a acontecer después de 600, 700 o 1000 años.
sino están viviendo su realidad de su tiempo, van haciendo anuncios para su tiempo, para darle lógica en su tiempo de la presencia de Dios, pero ocurre que estas palabras van teniendo sentido profético a corto, mediano y largo plazo. Y cuando es a largo plazo, se las aplica en Cristo y en los mismos evangelios se le aplican a Cristo. Bien, ¿alguien quisiera leer a Jeremías? Sería otra promesa mesiánica. Yo, Profe, A ver. que viene días. ¿Sí? ¿Eres Gema? Ok. Sí. sí, cualquiera puede ser ella, puede ser yo. Ok, Si Vicky, quiere si que quieres sea ella. la otra la lees tú, Vicky. A ver, Gema, sí léenos a Jeremías, por favor. He aquí que viene días, oráculo del Señor, en que yo suscitaré a David un retoño legítimo, que reinará con sabiduría, que practicará el derecho y la justicia en esta tierra. En sus días se salvará Judá e Israel vivirá en paz, y lo llamarán así: el Señor es nuestra salvación. Muy bien. Vamos a meternos otra vez en el contexto de Jeremías. Jeremías profetizó de que vendrían los babilonios a destruir Jerusalén. Eso ya lo vio, Jeremías ya lo profetizó, mas sin embargo, también Jeremías viene a hacer unas profecías de consuelo, porque vienen tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos de mucho dolor, de angustia, de dispersión, de esclavitud. Entonces, Jeremías anuncia que va a venir un Mesías que será un brote, porque aquí él le dice, ¿no? Será un germen, un brotecito de lo que fue el árbol de la dinastía de David. El ejemplo de Jeremías es este. La dinastía de David es como un gran árbol que va a ser truncado, va a ser cortado desde las raíces casi. Nada más va a dejar un cachito del suelo de la tierra a donde es el corte, y que de esa parte que quedó del tronco va a comenzar a surgir un nuevo brote, del cual surgirá un nuevo árbol. Entonces dice que vendrá un descendiente de David. Ahí es otra promesa mesiánica. Jeremías está preparando al pueblo porque lo que va a venir va a ser caótico. Se van a quedar sin rey. Morirá su último rey, que sería Sedecías, pero viene un consuelo, una promesa de un Mesías que va a venir y surgirá de un resto fiel, de unos poquitos. Bueno, y esta promesa del resto fiel, del germen, del brote de la casa de David, se repite constantemente, sobre todo con Jeremías, pero también lo aplica mucho Isaías. Son promesas de consuelo, porque lo que va a venir va a ser dramático en el tema del mesianismo. Así que habrá que esperar un nuevo Mesías que está por venir. Y es en el momento, cuando acontece esto de Babilonia, que el pueblo de Israel se queda sin sacerdotes, se queda sin reyes, se queda sin profetas. Es un pueblo que lee estas profecías y se queda añorando y esperando a ese Mesías único, un Mesías escatológico, un Mesías que tomará los gobiernos del mundo, que gobernará con sabiduría, con inteligencia y con paz. Es más, esa profecía hoy los israelitas la siguen leyendo y hoy, con lágrimas en los ojos, siguen implorando a Yahvé que les mande ese Mesías prometido. Pero, sorpresa, ya llegó. El problema es que estos hermanos todavía no se han dado cuenta. Algún día, ¿verdad?, descubrirán en la persona de Cristo que en él se cumplieron las promesas de este Mesías escatológico. ¿Verdad? Pero ¿por qué no? Perdón. Ajá. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no aceptan? Porque para poder entender este Mesías
había que hacer toda una teología bíblica con mucha humildad, que ese es un gran problema entre los hombres, ¿no? Para poder entender que en Cristo se conjuntaban todas las promesas bíblicas, había que, bueno, tener mucha humildad, había que no tener esquemas mentales, prejuicios mentales, porque los israelitas con el tiempo se fueron creando conceptos de cómo debería ser este Mesías, y estos conceptos eran como tomar un texto, era lo que hacen los protestantes, tomar un texto bíblico, lo asumo, por ejemplo, lo que leímos ahorita en Isaías, que nos habla de o en el Salmo 2, que vendrá un gobernante para toda la tierra, que gobernará con vara de hierro, que someterá al que no le rinda tributo. Si yo leo eso y me quedo con ese esquema de ese mesianismo, y yo veo a Jesús, pues Jesús en su época no embonaba con ese concepto de uno o dos textos de lo que era un Mesías. Pero cuando empiezas a leer otros textos donde habla de un Mesías humillado, como son en el mismo Isaías, en el capítulo, que serían los siervos dolientes de Isaías, siervos dolientes de Yahvé, escritos por Isaías, sobre todo el que yo más leo es el 53, donde hablan de un enviado de Yahvé que será humillado, sobre el cual se va a descargar la furia de Yahvé para perdonar a todo el pueblo, que es la otra faceta del Mesías. Entonces este Mesías va teniendo como muchas aristas, muchas caras para entender al Mesías prometido. Son muchos textos. Para poder entender que en él se cumplían, había que hacer una lectura completa y no tener prejuicios. Lo que pasó con Jesús es que se topó con muchos prejuicios humanos, con muchas ideas de su época y sobre todo con gente, sobre todo la gente que ya tenía poder y autoridad, que no podía perder su posición política y económica porque ya había llegado un Mesías. Ese Mesías no me conviene políticamente. Es como una serie de situaciones, ¿no?, por los cuales no se reconoce a Jesús. Mas, sin embargo, los evangelios se encargaron de ir justificando a través de las profecías escritas en los mismos evangelios para entender que en Jesús se cumple todos esos anuncios. Muy bien. Continuamos. Después aquí en el texto nos habla sobre otras unciones. En el texto nos habla como la unción en sentido amplio, común. Y vamos a entender que la unción divina consagrada a los reyes con miras a la misión relativa al designio de Dios sobre el pueblo. En un sentido amplio se habla de unción divina en caso de una misión divina que cumplir, donde implica la acción del Espíritu Santo. Bueno, en sentido amplio nosotros podemos aplicar a nuestro mismo bautismo pues una realidad de unción. Nuestro bautismo fue una unción en el Espíritu Santo y donde adquirimos una misión, una vocación a la cual somos enviados de manera particular por el mismo Dios. El problema es que a veces no hacemos conciencia de nuestra propia misión. Porque ahí viene en las preguntas una pregunta sobre esto, sobre la unción en sentido amplio. Es más, le dice en sentido lato, una palabra más dominguera para confundirnos, pero a eso se refiere. Bueno, entonces, pero también este sentido amplio lo vamos a aplicar a los profetas en el Antiguo Testamento o lo vamos a aplicar en el Nuevo Testamento a todo aquel que ha sido bautizado. Son los sentidos amplios de la unción, los sentidos amplios del mesianismo en la vida de los que ya fuimos ungidos. En este sentido amplio también nos vamos a encontrar en los mismos textos del Antiguo Testamento como la expresión Mesías también se le aplicaba, por ejemplo, en este caso al rey Ciro de Persia, que fue quien liberó al pueblo de Israel
que estaba esclavizada ahí en Babilonia. Llegan estos persas, que son los vecinos, actualmente son los iraníes, que invaden a los babilonios, que actualmente son los iraquíes, y como Ciro logra dominar y gobernar el territorio de Babilonia, libera al pueblo de Israel, es más, ayuda, financia un poco para que este pueblo regrese a Israel, a Jerusalén, lo reconstruya. Entonces aquí, eso ya no lo vamos a leer, pero aparece en el texto de Isaías 45, como el mismo profeta le da el título a este rey Ciro, que es un pagano, no es un judío, no cree en Yahvé, mas sin embargo ve en Ciro a un rey que fue ungido como rey por los persas, mas sin embargo que tenía una misión a favor del pueblo de Israel, liberarlo, regresarlo a su tierra para que reconstruyan el templo y de ese templo brote de nuevo la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces a Ciro se le da el título de ungido de Yahvé. Vamos viendo sentidos amplios de la misma expresión Mesías. Como si su consagración regia lo hubiera preparado para su misión providencial. Porque también en los demás pueblos no israelitas, pues a los reyes se les ungía. No era único para el pueblo de Israel. Entonces, en esta unción pagana, el pueblo vio también una presencia de Yahvé. También vamos a ver, bueno, esta ya la habíamos dicho desde el principio, el caso del profeta Eliseo, quien es ungido por el profeta Elías. Y ahí está la cita, Primera de Reyes 19, que es el único caso de un profeta que tenemos real, una unción con aceite, y que recibe el espíritu de Yahvé. Y que no solo eso, sino al momento de recibirlo del profeta Elías, está recibiendo no solamente el espíritu de Yahvé que le toca a Eliseo, sino recibe también el espíritu que Yahvé le dio a Elías. O sea, como si el profeta Elías también transmitiera su propio espíritu para Eliseo. Bueno, y ya vimos, leímos este texto de Isaías 61, donde habla de un Isaías que también fue ungido por Yahvé. ¿Quiénes más también han sido ungidos en el Antiguo Testamento? Pues los sacerdotes. Ahí tenemos en el Éxodo, en Deuteronomio, las descripciones de cómo estos sacerdotes eran ungidos. Y nos presentan como primer sacerdote ungido a Aarón, hermano de Moisés, y cómo Moisés lo unge con aceite. Tenemos ahí hasta un salmo, ¿no?, donde narra esta unción de Aarón, que es bien interesante. Bueno, ya es meternos como en muchos vericuetos. Algunos biblistas dicen que posiblemente estas unciones comenzaron a usarse en el periodo del exilio en Babilonia, que posiblemente antes del exilio los sacerdotes no eran ungidos, aunque dice el Éxodo que fueron ungidos en el desierto, pero que posiblemente es una narrativa que ya en Babilonia se la adjudican ya los sacerdotes desde el comienzo. Pero bueno, vamos a quedarnos con el hecho de que ya desde el Éxodo se nos narra una unción de Aarón como primer sumo sacerdote. Algunos otros textos, sobre todo de profetas, nos hablan de cómo estos ungidos, recordemos que estos profetas están hablando ya de un pueblo que sufrió la destrucción de los babilonios, se acabaron los reyes, se acabaron los sacerdotes, bueno, quedaron vivos, pero ya no ejercen porque no hay templo, mas sin embargo hay como una promesa de que van a haber en el pueblo de Israel, una vez que se reconstruya, el pueblo de Israel va a tener como dos ungidos al mismo tiempo. Uno va a ser como un gobernante, no rey, sino un gobernante, y otro va a ser el sumo sacerdote. Y los dos serán ungidos para que juntos los dos, el gobernante y el sacerdote,
vayan gobernando a este pueblo que regresó del exilio en Babilonia. Aquí pongo algunos textos de Jeremías y Zacarías, donde nos hablan de esos personajes, cómo la autoridad de lo que era el rey antes, ahora se va a depositar en un gobernante y en un sacerdote. Y uno gobernará asuntos como terrenales y el sacerdote gobernará los asuntos espirituales. Bien, por fin llegamos ya, para ir concluyendo el tema, a la persona de Jesús como Mesías. Porque aquí está la gran pregunta, ¿no? Y la gran pregunta que también hoy los judíos se hacen. ¿Cómo poder decir que Jesús es ese Mesías prometido por el Antiguo Testamento? Dice, cuando Jesús andaba predicando y haciendo obras maravillosas, la gente del pueblo comenzó a reconocerlo como Mesías. Fíjense aquí lo interesante. Jesús nunca se dio el título a sí mismo de Mesías. Es más, cuando Jesús hacía una obra milagrosa, cuando curaba a alguien, cuando sanaba a alguien, normalmente les decía, no le cuenten a nadie. Si han escuchado esas expresiones del Evangelio. Y que hasta uno dice, bueno, qué absurdo, ¿no? Este Jesús que va y cura a los endemoniados y les dice, no digan a nadie. Pero que después los endemoniados andan yendo a decirlo. ¿Por qué era esto? Porque Jesús sabía que si proclamaban su autoridad y su poder sobre los espíritus malignos, sobre la enfermedad y sobre la muerte, era un signo que los israelitas de su época iban a leer como una acción del Mesías prometido por el Antiguo Testamento. Entonces, a eso los evangelios sinópticos lo van a conocer como el secreto mesiánico. Es como un absurdo dentro de los evangelios, ¿no? Un Jesús que va haciendo el bien, va manifestando la presencia de Dios en medio del pueblo, va haciendo presente al Emmanuel, al Dios con nosotros, a través de sus acciones, de sus obras, pero al mismo tiempo va diciendo, no digan, secreto mesiánico, no quiero que me descubran que soy Mesías. Bueno, aquí tengo dos citas. A ver, Vicky, ¿nos lees ahí la del Mateo 12? La que le encuentre primero, profe. Ah, ¿de plano? Sí. O busca Juan 10. Ok. Y alguien más si busca Mateo 12. Isaías. Ya tengo Mateo 12. Usted me dice cuándo, pro. ¿Tienes ya? 12, 22, 24, ¿verdad? Juan 10, 22. Sí, pero ya la tengo. Muy bien. Si por favor, a Mateo. Y ahorita Vicky nos va a leer Juan 10. Entonces, primero Mateo. Ok. El pecado más grave. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Con esto, todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa los demonios por obra de Belcebú, de los demonios. Muy bien. Vemos en los evangelios cómo la legalidad de la gente de su época, que había leído los textos del Antiguo Testamento, veía que las promesas del Mesías futuro, el Mesías especial que iba a mandar Dios, de ese germen de la dinastía de David, iba a venir con una autoridad especial. Entonces, la misma gente se pregunta, ¿no? Pero aquí lo hace la pregunta como, ¿no será este el hijo de David? Que es lo mismo, ¿a no será este el Mesías del linaje de David? Ese rey esperado. Muy bien. ¿Y cómo a lo que me preguntabas, Vicky, hace rato, ¿no? ¿Por qué no lo reconocían? Vemos los fariseos que
el reconocer que Jesús era Mesías, porque quien está reconociendo es el pueblo, pero los fariseos no pueden aceptarlo porque eso iría en contra de muchas de sus estilos de vida, de su autoridad, en contra de sus prejuicios, de su estatus. Entonces, ¿cómo tienen que desacreditar los fariseos de que esa autoridad no viene de Dios, sino de Belcebú? Son las etiquetas mentales, ¿no? Del pueblo, perdón, de la autoridad que no quería reconocer. Bien, ahora nos vamos a Juan 10. ¿Lo tienes, Vicky? Sí, A ver, la verdadera identidad de Jesús. La verdadera identidad de Jesús. sí. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya se lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Muy bien. Fíjense cómo en su época, el pueblo está en suspenso. Es más, si vemos los textos evangélicos en el Evangelio de Juan, vamos a descubrir cómo el pueblo ya le preguntaba a Juan Bautista si no era él el Mesías. O sea, nos está presentando una situación de la época de Cristo donde todo el pueblo está expectante, está ansioso porque el Mesías se haga presente ya. El pueblo está buscando la liberación del Imperio Romano, la liberación del yugo, del impuesto. Están esperando ese Mesías prometido. ¿Me siguen viendo? Porque de repente está inestable la conexión. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Sí. Fíjense, aquí me voy a ir a otro texto. Este se los voy a leer aquí rápido. Es precisamente después. A ver, déjenme. En Juan 6. Déjenme, voy a Juan 6. Precisamente cuando Jesús multiplicó los panes. A ver, déjenme lo busco. Ah, acá está. A ver, déjenme lo busco. Ay, se me perdió. Juan. 1 multiplica. Aquí está. Aquí está. Cuando vamos al capítulo 6 de Juan, nos narra la multiplicación de los panes. Y narra ahí la multiplicación. Pero llegando al capítulo 14, es bien interesante cómo lo que dice ahí ya pasó la multiplicación. La multitud ya vio cómo Jesús hacía el milagro. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 14? Dice, al ver la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. O sea, la gente empieza a hablar de que este es el Mesías. Aquí le está diciendo profeta, pero están en la sintonía de que es este anunciado por Yahvé, ¿no? Fíjense lo que pasa después. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo. Este texto es bien interesante porque no solamente estamos viendo en los textos cómo el pueblo se va dando cuenta de que en Jesús está la presencia del Mesías prometido, sino nos está hablando de cómo Jesús ya le da miedo que lo reconozca esta multitud como Mesías y huye al monte porque, aquí dice el texto claro, él sentía que el pueblo lo iba a agarrar y a llevarlo y a imponerlo como rey de Jerusalén. O sea, imponerlo como Mesías. ¿Cuál era el problema? El problema es que el pueblo, la multitud, querían entronizar como rey
a un hombre con un modelo de Mesías humano, como un gobernante, con ejército, con poder, que los libere del yugo romano, que les dé pan, que los alimente, que... ¿Sí me explico? Cuando Jesús nos decía, mi reino no es de este mundo, ¿no? Pero es interesante cómo Jesús huye para que el pueblo, la multitud, no lo imponga como Mesías, pero un Mesías al estilo humano. Bien, continuamos con el texto. Bueno, Jesús provoca divisiones. Por ejemplo, aquí en este texto de Juan 9 nos habla sobre el ciego de nacimiento, al cual Jesús lo cura con lodo. Pero los judíos están molestos por este milagro, que mandan llamar a los papás del ciego para sacarles la sopa, a ver si realmente su hijo estaba ciego desde el nacimiento. Pero los papás, dice aquí el texto, no lo vamos a leer porque, bueno, ya no vamos a alcanzar, pero dice, los papás tenían tanto miedo de que los expulsaran de las sinagogas porque había una amenaza de parte de los judíos que aquellos que siguieran a Jesús de Nazaret como Mesías los iban a expulsar del templo y de las sinagogas. Entonces mucha gente, por miedo a ser perseguidos por los judíos, no querían hablar y no querían reconocer que Jesús realmente obró el milagro de sanar a su hijo ciego de nacimiento para evitarse problemas. O sea, estamos viendo que Jesús estaba causando un conflicto muy serio en su momento, sobre todo con el tema del mesianismo. Después nos dice, los que ven su santidad, autoridad y poder, milagros, lo invocan abiertamente como el Hijo de David. Y ese mesianismo es objeto de fe. Aquí vienen otros textos. Ya leímos unos, pero hay muchísimos, ¿no? Este reconocimiento público de ser hijo de David, de ser el Mesías, esperado y anunciado por los profetas. El problema es que este reconocimiento se estaba dando a nivel del pueblo y chocaba con los intereses del estrato dominante del pueblo. Bien, pero después también los discípulos lo reconocen como el Mesías. Y es bien interesante cómo los textos nos van presentando, en qué momento van reconociendo estos discípulos a Jesús como ese Mesías prometido por los profetas, por el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan nos habla cómo desde el capítulo 1, ahí tengo la cita, ¿no? Capítulo 1 del 35 al 46, ya el apóstol Andrés va con su hermano Pedro y le dice, ven, hemos encontrado al Mesías. O sea, estamos al comienzo de Juan y ya estos apóstoles van descubriendo en la persona de Jesús a este Mesías prometido. Otro texto ahí en Juan, a Marta y María, las hermanas de Lázaro, a las cuales se muere Lázaro, y cuando llega Jesús ante ellas, ya que su hermano tenía 3 días de muerto, más días creo era, Jesús le dice, ¿qué no crees tú en la resurrección? Y Marta, ¿no? Le dice, sí, creemos que tú eres el Mesías, que nos darás la resurrección al final de los tiempos. Y bueno, ahí hay otro reconocimiento. El gran reconocimiento evangélico pues se da en este acto de fe de Pedro, que lo tenemos tanto en el Evangelio de Marcos como Mateo, donde a pregunta expresa de Jesús, cuando les pregunta a sus discípulos estando a solas con ellos, y ustedes, porque él empieza preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le pregunta a los discípulos y hasta se arrebatan la palabra entre ellos para dar una respuesta, ¿no? Unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres un profeta, pero cuando Jesús les pregunta con una pregunta directa, les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 8 de Marcos, capítulo 16 de Mateo, que es como el núcleo del reconocimiento de fe de los apóstoles del mesianismo de Jesús.
como aquel que viene a salvar, aquel que es rey, que tiene el poder, tiene la autoridad y tiene gobierno. Por eso es una cita clave. Y ante esta pregunta directa a los discípulos, esto les da miedo contestar porque esa es una respuesta muy gorda, es muy compleja, porque está reconociendo que es el Mesías, está reconociendo que en él se está viviendo el linaje de David. Solamente Pedro, en ese acto de fe, lo reconoce. Y ahí tenemos a Marcos que le dice, tú eres el Cristo. Y en Mateo le agrega, el Hijo de Dios vivo. ¿Verdad? Pero bueno, es un Jesús que va paulatinamente autorrevelando su mesianismo sin decir que él es el Mesías. ¿Qué testifica su mesianismo? Sus obras. Bien. ¿Dónde más se le reconoce como el Mesías? Pues ahí precisamente cuando entra a Jerusalén, un día antes de la última cena, una semana antes de la última cena, y ahí la gente con palmas lo va reconociendo como el Hijo de David. Él lo sana. Jesús viene montado en un burrito al modo en que los reyes de Israel, tanto David como Saúl, precisamente ahí narra en el libro de Segunda de Reyes, narra cómo David ordena que lleven a Saúl y lo monten en su burrito, en el burrito de David, lo monten para que lo lleven a ungir como rey que lo va a suceder en el gobierno de Israel. Pues de ese modo en que Salomón es llevado en un burrito para ser ungido, del mismo modo Jesús asume la entrada a Jerusalén. Pero bien interesante porque Jesús no entra por cualquier puerta, hay varias puertas en Jerusalén. Entra por la puerta dorada, la puerta de la misericordia, es la puerta que está viendo hacia el oriente, hacia lo que es el Monte de los Olivos, y que esa puerta entra directo al templo de Jerusalén. O sea, Jesús es proclamado rey entrando por la puerta que da acceso al templo de Jerusalén. Bueno, al atrio que da acceso al templo de Jerusalén. Aquí presento las citas de Lucas, Mateo, donde, se le va proclamando como el Hijo de David, Hosana, el Hijo de David. Pero aquí yo quisiera tomar una profecía antigua, que creo no viene en su libro, pero es la profecía con la cual se le atribuye a Jesús precisamente en su entrada a Jerusalén. Sería con el profeta Zacarías. Zacarías, sí. A ver, aquí está, 9:9, sí. En el profeta Zacarías, ahí en el capítulo 9, versículo 9, dice así. Dice, exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén. O sea, son las mismas acciones que vemos que se viven en este Domingo de Ramos en los evangelios. Pero el profeta Zacarías, exactamente como 500 años antes de que acontezca este hecho, da su profecía. Grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey. Ya este profeta Zacarías está diciendo que viene el Mesías, va a venir a Jerusalén. Dice, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Después de características de este rey que viene a Jerusalén, suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de guerra y él proclamará la paz a las naciones. Es un rey de paz. Zacarías nos habla de un rey de paz. Va a suprimir las armas de guerra. Y esta paz será implantada en todas las naciones. Su dominio alcanzará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Para estos israelitas, este rey Mesías que iba a venir, no nada más iba a gobernar Israel y Jerusalén, iba a gobernar toda la humanidad.
ese es el famoso Mesías escatológico que ya los profetas venían anunciando y que en Cristo se cumple. Y simplemente voltear a ver nuestra realidad. Un pueblo de bautizados que en todo el mundo proclamamos como rey a Cristo. O sea, esta profecía se cumple en nuestros tiempos cuando nos sabemos gobernados y guiados por un rey escatológico divino al cual en cualquier parte del mundo se le rinde culto y tiene sus seguidores. Ahí se cumple la profecía. Bien. La actitud de Jesús ante los fariseos demuestra su superioridad sobre David, su antepasado. Ahí tengo dos citas, Mateo 22, Salmo 110. Es un salmo de David, donde David, vamos a leerlo mejor. Sí, mejor vamos a leerlo. A ver, ¿alguien quiere leer Salmo 10? ¿Siguen ahí? ¿Sí? ¿No me han dejado solo? Yo, maestro. Yo lo tengo. Okay. Ya lo tengo. ¿Quién Yo dijo lo tengo. primero? Sí. ¿Quién dijo yo primero? Es que no les veo las caras. Se me pasan desapercibidas. Yo. A ver, Vicky, pero ya leí ahorita. ¿Quién no ha leído? Mejor alguien que no ha leído. Okay. Yo, profe, no he leído. A ver, ¿tú quién eres? Nancy. Nancy, ahí no te reconocí la voz. Sale Nancy. A ver, léenos el Salmo 10. El Salmo 10. No, perdón, 110. 110. Ok. El sacerdocio del Mesías. De David Salmo. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión. Domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado, el día de tu nacimiento, un esplendor sagrado, llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé, y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha. Quebranta a los reyes el día de su cólera. Sentencia a las naciones. Amontona cadáveres. Quebranta cabezas y a lo ancho de la tierra. Junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Bien. Es bien interesante este salmo porque en él es un salmo que dice aquí, no, que lo escribe David. Y es un salmo que le dice, oráculo de Yahvé a mi Señor. O sea, David, que es al que se le prometió la dinastía real, al que se le promete una casa de donde brotará un Cristo escatológico, un Cristo que gobernará todas las naciones, pues ese David reconoce que entre él y Yahvé hay un Señor, porque dice, oráculo de Yahvé a mi Señor. O sea, hay un Señor al cual Yahvé le está hablando. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, David está reconociendo que Yahvé le dice algo al Señor de David. Y ahí sobreentendemos que hay un Mesías, ¿no? Hay un Señor poderoso al que David le dice, mi Señor, al que Yahvé le va a hablar. Y este Señor al que Yahvé le habla, le va a dar una autoridad y potestad también sacerdotal. Dice, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea, Yahvé le dice a este Señor, siéntate a mi derecha. No se lo dice a David, se lo dice al Señor de David.
dice, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. O sea, un Yahvé que le promete a este señor de David que todos los enemigos los pondrá sobre sus pies. Bueno, pues de eso trata este texto de Mateo, porque Cristo saca ese salmo para él, ante los fariseos, marcar su mesianismo. Y les dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué piensan acerca del Cristo, de quien es hijo? Respondieron, de David. O sea, Jesús va a hacer una argumentación desde el Salmo 110. Jesús pregunta a los fariseos, ¿qué piensan del Cristo, de ese Cristo esperado? Entonces todos responden, bueno, pues que va a ser hijo de David, ¿no? Entonces Jesús les hace la pregunta, pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando lee? O sea, Jesús mismo le dice, ¿cómo le puede decir David Señor si es su hijo? ¿Sí se explica esto? Un Jesús que está cuestionando a los fariseos que vendrá un hijo de David al cual el mismo David le dice Señor, con más autoridad. Es una forma de Jesús ir explicando cómo este mesianismo que está en él es superior a la misma autoridad de David. Bueno, viene de Lucas, híjole, pero ya se nos fue el tiempo. Bueno, en esta de Lucas, precisamente ahí con los discípulos de Emaús, también habla Jesús que este Mesías prometido habría de sufrir. Y también, por último, ya para dejarlo así, cerrar esto, es de que esta realidad de reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, tuvo que hacer una acción de interpretación que realiza la iglesia naciente, dirigida por los apóstoles, una vez que Jesús resucitó. O sea, los apóstoles, para poder proclamar que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, solamente lo pudieron hacer una vez que Jesús resucitó y que ellos reciben la unción del Espíritu Santo para poder reconocer esta verdad mistérica, profunda, que es el principio del anuncio a las naciones. Si leemos ahí Hechos 2, versículo 29 en adelante, es un Pedro que anuncia a estos judíos, les anuncia que ustedes dieron muerte a Jesús de Nazaret, el Cristo, el enviado de Yahvé. Es una verdad de fe que ya la iglesia comienza a vivirla y a proclamarla, pero tenemos que tener bien claro, una vez que esta iglesia recibió al Espíritu Santo, esto lo ha entendido por fe, por acción del Espíritu Santo, y después de que Jesús mismo ascendió al cielo. Antes de esto, eran unos discípulos que estaban en un proceso de reconocimiento y de aprendizaje de quién era Jesús. Bueno, ya aquí esto... las razones que tenía, demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo esperado. ¿Cómo lo demuestran? Pues a través de los evangelios, donde van aplicando las profecías, aplicándoselas a Jesús, a través de los discursos, a través de la predicación, donde van anunciando que Jesús de Nazaret es el prometido. Y entender que en Cristo se cumple la alianza, la segunda alianza de Dios para con su pueblo. Bueno, ya vamos a dejarle ahí, porque se nos acabó el tiempo. Ahí viene en su libro también varios títulos cristológicos que tienen que ver con el mesianismo. Bueno, pues con esto terminamos. Ya nada más por último, ahí queda la autoevaluación de la sesión 9. Son 10 preguntitas sobre el mesianismo, que pues ahí si la pudieran hacer como tarea. Yo ya no quiero dejar tareas. Créanme que no quiero. Les encargo que por favor me las manden, porque terminando las sesiones, ahí el día 12 de agosto, pues yo tengo que entregar casi inmediatamente
calificación, entonces si me van mandando para ir avanzando en ir llevando mis listas y mis calificaciones. Bueno, pues sin más, me despido. Les agradezco mucho su compañía, su atención y que pues este misterio lo podamos disfrutar en nuestra vida cotidiana, disfrutar a Jesús de Nazaret desde este título del Mesías, de mi rey, de mi soberano, quien me gobierna, ¿no? Y va a tener todas estas acepciones que ya nos da el título. Muy bien, bueno, pues que tengan muy bonito día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Ustedes, Gracias. Dios las bendiga. Gracias. Gracias. Igualmente, Luis. Bye. Adiós.